Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de formación y desarrollo con formación de expedientes físicos y o electrónicos de usuarios, familiares y o tutores. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la sesión y la maestra Susana con mucho gusto nos apoyará dándoles respuesta. Pues bien, en esta actividad nos acompaña la maestra Susana Angelina Diego Santos, de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCA Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Bien, para mí es un gusto leerles la semblanza de la maestra Susana. Ella es licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cuenta con una maestría en Gestión de Instituciones Educativas con modalidad virtual por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2012 a la fecha, es jefa del Departamento de Archivo de Concentración de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien, maestra, bienvenida. Le cedo los micrófonos y la pantalla. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Y bueno, muchas gracias también por invitarme a colaborar con ustedes en esta sesión para hablar de la conformación de expedientes físicos y electrónicos de familias y personas. Para mí es un gusto trabajar esta mañana, que es 8 de marzo. Es un día pues muy representativo en nuestro país a nivel internacional. Y qué gusto ver a muchas mujeres, ¿no?, que están en esta sesión, aun cuando a veces creo que en la Ciudad de México fue un día inhábil, pues estamos aquí aprendiendo, participando, y creo que eso es porque también queremos ser mejores personas, ¿no? Y la función que ustedes realizan pues es para apoyo a la comunidad. Entonces es dejar huella en los espacios en los que laboro. Bueno, pues estoy viendo que son 41 participantes. Ruth, ¿serían todos los que se conectarán a esta sesión? No, todavía se van a ir conectando, pero por respeto a las personas que llegaron puntual, decidimos dar inicio con la sesión. Ah, perfecto. Bueno, entonces para poder ir rompiendo un poquito el hielo y relajarnos un poco de que estamos iniciando labores, vamos a hacer una dinámica de un juego. Déjenme compartirles pantalla. Voy a leer las instrucciones. Este ejercicio consta de 9 preguntas. Les voy a compartir vía chat de la plataforma el link para ingresar a la aplicación. Las preguntas están conformadas por las siguientes opciones: verdadero o falso y nube de ideas, y una encuesta también. Para la nube de ideas van a visualizar un campo que indica que escriba la respuesta referente a la pregunta que se está haciendo, y van a tener 60 segundos para responderla. Lo que respecta a las preguntas de verdadero o falso, vamos a tener 30 segundos para responderla, porque solamente hay que elegir la opción que ustedes consideren que es la respuesta adecuada. Es importante que cuando ustedes emitan su respuesta, cambien de pantalla, porque al abrir el link que les voy a compartir, les va a abrir una nueva pestaña, que es la conexión de esta sesión y la pestaña del juego, ¿sí? Entonces, cuando ustedes emitan su respuesta, es importante que cambien pantalla para que visualicen mi pantalla, que es donde vamos a visualizar las respuestas de las personas que están ahora conectadas. Conforme se vayan conectando los demás compañeros, bueno, ya vamos a hacer, digamos, un poco de tiempo para que se conecten las personas que faltan, y mientras tanto nosotros vamos iniciando la dinámica. Entonces, permítanme, voy a compartirles el link. Ustedes, de hecho, van a visualizar una pantalla como... Denme un segundo. Esta, que es el Kahoot. ¿Alguien ha participado en un Kahoot? Sí. De hecho,
Sí, perfecto. De hecho, quiero comentarles que si alguien también durante la sesión tiene alguna duda, me puede interrumpir o a través del chat pueden escribir su pregunta y la vamos comentando. Entonces van a visualizar una pantalla así, que es como muy primaveral, porque ya se siente el calorcito de la primavera. Entonces vamos a ponernos ad hoc con la temporada. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir en el chat el link. Déjenme subir volumen. Código es el que estamos utilizando en pantalla, 222-0278. Bien, ya está Sol, Erika, Ariana, Ana, Nayeli, Edgar. Vamos 16 conectados. Disculpe, la música se escucha muy alto y no permite que ¿Mejor? no. Maestra Susana, si nos puede hacer favor de bajarle el audio porque a usted no le escuchamos. Susi, yo no paso de la página, o sea, me abre, pide mi nombre y ahí me quedo, ya no me da más.
A ver, voy a volver a compartir el enlace. Pero no debería pedirles código, ya estamos varios conectados. Pide el nombre nada más, pero de ahí en adelante ya no paso. Dice bienvenido y ahí me quedo y no me da diferentes otras páginas. Bien. Sí, es normal porque todavía no empezamos el juego. Ahorita tenemos que estar navegando en las dos páginas, de la sesión, la conexión del curso y en la página que les abrió. De hecho, se pueden conectar para el celular. Listo, ya estamos 34 personas. Ay, yo ya no veo la página, pero bueno, a ver, veo en caso de. Si gusta, vuelva a actualizar la sesión. Es que ya ingresé 2 veces, voy por la tercera. Ok, le va a pedir su nombre. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a... ya estamos 35 personas conectadas. Y vamos a empezar el juego, ¿sí? Estén atentos. Ya no me permite entrar porque dice que mi nombre ya está dentro, pero pues ya de todos modos, aunque esté dentro, ya no puedo entrar. Ok, a ver, dime cuál es tu nombre para verificar. Lupita. Lupita. Vamos a verificar aquí. No está registrada, pero tal vez no me lo muestra en la pantalla. Karen, Julia. Y a mí sí me lo mostró, pero ya volví a cerrar, volví a abrir. Ok, vamos a intentar que cuando empiece el juego, esperemos que puedas visualizar las preguntas. Hola, Susana, Okay. soy Elda Riaño, tampoco puedo entrar. ¿Es necesario? Porque ya le intenté y seguramente no le sé. Yo no entro a video. Ok, no se preocupe, es una actividad de inicio. Gracias. Para calentar motores y puede seguir el juego a través de la pantalla de la llamada. Gracias. Muy bien. Bueno, todos los que están conectados, vamos a empezar la dinámica y estén atentos a las preguntas. Van a visualizarlas en sus equipos de cómputo y reitero, hay que movernos de pantalla una vez que emitan su respuesta. Vamos a empezar. La pregunta es, ¿toda la documentación generada y recibida en una institución debe conservarse? ¿Qué creen, verdadero o falso? Tienen un minuto para contestar. Y hay 31 respuestas. Bien. 21 personas dicen que sí y 10 personas dicen que es falso, ¿no? Que es verdadero y falso. Todos estos temas los vamos a ir comentando a lo largo de la sesión, pero como un les puedo comentar que toda la documentación que se genera en la institución, es decir, el 100% de la documentación, no podemos conservarla porque alguna se genera con una función administrativa y su tiempo de guarda, su tiempo de vida dependerá de la importancia de la documentación. Habrá documentación que se conserve 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años y después tenemos que hacer una valoración documental para eliminar esa documentación que ya no es importante para la institución. Habrá un porcentaje de ese 100% que sí tengamos que conservar porque es la memoria de la institución, son las evidencias de las actividades que se realizan cotidianamente, ¿sí? Ustedes tienen una razón de ser muy importante, que es justo apoyar a personas que se encuentran en condiciones vulnerables. Entonces, toda esa labor social que desempeñan, una parte de la documentación tenemos que demostrarle a la comunidad, al país, para que identifiquen qué logros ha realizado su institución, ¿sí? Vamos a ver más adelante con qué herramientas, con qué procesos podemos detectar cuál es la documentación que sí podemos conservar y cuál es la que hay que descartar. Muy bien, a ver, la siguiente. Nube de palabras. Solo les permite 20 caracteres. Así que lo que se les ocurra, registren. ¿Qué es un archivo?
se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Dando respuestas. ¿Qué es un archivo? Lo que se les venga a la mente. 31 segundos, quedan 30. Vamos, vamos. Es un archivo, lo que se les venga a la mente. Rápido. 21 respuestas. 22, 23, 29 segundos. 31. Se acabó el tiempo. Vamos a ver qué dicen los compañeros. Dice, es un conjunto de documentos, un formato, serie de documentos, compilación de documentos, donde se guardan documentos, información almacenada, es un almacén de documentos, guarda documentos, información, documentos ordenados, es un mueble, ok, donde se guarda información, donde se conservan documentos, conjunto de documentos, donde se conserva la documentación, documentos físicos, es un lugar de resguardo, es un espacio. Muy bien, todos los que pusieron, si se percatan, todos coinciden en que es información y son documentos, ¿no? Algunos señalan que es un espacio de resguardo, pero lo que me gustó mucho es que dice son documentos ordenados. Entonces estamos conscientes que los documentos, o que un archivo, es este espacio donde se conservan documentos debidamente ordenados para que se conserven, ¿no?, en las mejores condiciones y además que estos nos permitan tomar decisiones, ponerlos a disposición de los usuarios, de las personas que laboran en nuestra institución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos permiten tomar decisiones, resolver en su momento problemáticas. Seguramente han utilizado la frase de ¿cuál es tu evidencia, no? Para cierto acto. Pues aquí está, el papelito habla, ¿no? Entonces, pues efectivamente todos coinciden en que ¿qué es un archivo? Es este lugar donde se conservan documentos debidamente ordenados que sirven como evidencia de una actividad, de una función, de una persona o de una institución. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede crear un expediente físico y electrónico con el mismo asunto? ¿Es qué piensan? Expedientes físicos y electrónicos con el mismo asunto. Vamos, quedan 11 segundos. 5, 4, 3. Muy bien. Pues sí, efectivamente, 32 personas comentaron que sí se pueden crear expedientes físicos y electrónicos con el mismo asunto. De hecho, es justo el objetivo de este curso, ¿no? Evitar que se creen expedientes que le llamamos localmente misceláneos. ¿Por qué? Porque esos expedientes misceláneos evitan que encontremos rápidamente un oficio, un informe, un proyecto, cuando está mezclado con otros documentos de diversos asuntos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nube de palabras. ¿Qué aplicaciones para conservar expedientes electrónicos conocen? Las que se les vengan a la mente que utilizan, porque también utilizan en las actividades cotidianas. Aplicaciones para conservar expedientes electrónicos. Cuéntenme. 4 respuestas, 6 respuestas, muy bien. Vamos, vamos. ¿Cuáles utilizan?
tiempo. Word, File Manager, SharePoint, Clinic, muy bien. Drive, Dropbox, que son casi siempre los que utilizamos. No conozco, muy bien. Drive, ninguno. Aspel, explorador de archivos, muy bien. Sistema en la nube, perfecto. OneDrive, desconozco, muy bien. Pues sí, casi siempre actualmente, o justo con la pandemia, utilizamos más Drive, ¿no? Que se ha vuelto muy amigable para compartir expedientes electrónicos. Y todo lo que conforma ofimática, en Word, Excel, casi siempre son para crear documentos electrónicos, pero no para conservar ya todo el seguimiento o todo el expediente, que es este conjunto de documentos con el mismo asunto, y mantenerlos en un espacio en la nube para que en cualquier momento, desde otro dispositivo, otro lugar, se puedan consultar. Bien, vamos por la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 5 de 9. ¿Qué información debe señalar el expediente? ¿Qué elementos consideran que debe tener el expediente? ¿Qué datos? Dos respuestas, van 4, bien. ¿Qué información debemos conocer de un expediente? Lo que se les venga a la mente. Vamos bien, van 19 respuestas. Acaba el tiempo, vamos. 27. Bien, vamos a ver. Ok, el nombre, datos generales, título, claro, la fecha, el tamaño, bien, datos del usuario, nombre y asunto, fecha, nombre de la empresa, datos de identificación, datos demográficos, bien, datos del beneficiario, nombre y número de expediente, perfecto, nombre del paciente, perfecto, título, fecha de identificación y datos de identificación. Muy bien, efectivamente esos datos son los que como primer criterio de búsqueda nos sirven para localizar un expediente. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Es una encuesta. Dice, ¿la CIA producen expedientes de valor histórico? Bien, efectivamente la CIA producen expedientes de valor histórico. Así es. Ustedes tienen una función sustantiva y otra institución no realiza las mismas que ustedes, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar determinados documentos en otros espacios, en otras instituciones, porque ustedes son los que conservan estas evidencias documentales históricas. Vamos por la pregunta 7. ¿Existe normativa para crear expedientes de IAP? Nacional como local para la conformación de expedientes y ya en los casos particulares para la CIA. Bien, vamos por, ya, faltan 2.
Tipos documentales que conforman los expedientes. Ideas. Cuéntenme qué tipos de documentos integran sus expedientes. Vamos, vamos. Muy bien. Que se les venga a la mente qué documentos generan cotidianamente y que van conformando el seguimiento de sus expedientes. Quedan 9 segundos. Que se les venga a la mente. Cartas, circulares, de identificación, el seguimiento médico, muy bien, la historia clínica, documentos educativos, fichas, fotos, textos, gráficos, imágenes, contratos, actas de nacimiento, comprobantes, asuntos médicos escolares, médico legal psicológico, ok, desconozco, bien, sociales pedagógicos, legales jurídicos, documentación personal, perfecto, muy bien. Pues aquí podemos observar que un expediente relacionado con un asunto puede estar integrado por diferentes tipos documentales, no solamente los textuales, también tenemos fotos, alguien puso aquí fotos, gráficos, imágenes, puede tener videos, ustedes generan expedientes con muchas evidencias, entre ellas a veces, y de hecho leí que notas periodísticas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formatos, diferentes tipos documentales que pueden estar integrados en un expediente. Muy bien. Vamos por la última pregunta. ¿Qué es un documento? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es un documento? Información. Ok, es un documento. Ustedes opinan que es un escrito plasmado, es información relevante, contenido de información, soporte por escrito, bien, papeles oficiales, datos de relevancia, datos y asuntos, palabras, información, es un contenedor, es un escrito, ¿qué es información? Es conjunto de información, así es. Contiene información, es la recopilación, es una evidencia escrita, es el papel, es un papel importante, es un archivo, es un escrito con información, es para ilustrar algo, serie de documentos y es información. Efectivamente, todos coinciden que es información. El documento es información plasmada en cualquier tipo de soporte. La mayoría menciona que es en un soporte escrito, ¿no? Pero ahora con todo el avance tecnológico, pues tenemos información en diferentes soportes, lo comentaba en la anterior pregunta. Tenemos fotografías, que es información plasmada a través de una imagen. En audios, información plasmada a través de un sonido. Y que ahora tenemos toda información plasmada en un soporte electrónico.
que está creado a través de una aplicación, de un equipo de cómputo, de un software que nos permite visualizarlo en pantalla como lo estamos haciendo ahora con este ejercicio. Muy bien. Bueno, pues con eso acabamos el ejercicio. Felicidades, Elda González tuvo el tercer lugar. Vamos más rápido. El primero es para... Permítanme, déjenme salir de esta aplicación. ¿Cómo se sintieron? ¿Ya estamos más activos? ¿Qué les pareció este ejercicio? Para ya entrar con el tema en cuestión. Muy bueno. Bueno, Aunque bien. no pude entrar, muy bueno. El chat escribió lo que pude. Lamento mucho, Elda, qué pena. No, yo no juego videojuegos. Desde la entrada ya no puedo. Pero está bien, muy bien. Me divertí. Sí, perfecto. Bueno, a veces es nada más para agilizar un poquito la mente y sobre todo que estamos iniciando la jornada y con un tema que, bueno, es a veces un poco laborioso, ¿no? Meticuloso. Entonces, pues vamos a entrar con el tema ya de... Muchas gracias, Andrea. Qué divertido. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que les pareció interesante y vamos a... Es como para calentar motores, ¿bien? Bueno, les voy a mostrar la presentación que les preparé ya con el contenido del curso y déjenme compartir pantalla. La presentación se las voy a compartir, les voy a compartir el link al final de la sesión para que puedan descargarla, puedan revisarla con calma. Déjenme a ver aquí. Y al final también les voy a dar mi correo electrónico para que cualquier situación o duda, independientemente del curso, me la puedan hacer llegar y la comentamos vía correo electrónico, ¿sí? Ok, bueno. Les comentaba en el ejercicio que hay una normativa que rige la organización y toda la gestión de los expedientes. Está la Ley General de Archivos a nivel nacional que indica que todas las instituciones que reciben fondos públicos deben contar con archivos debidamente organizados. Y a su vez, cada región, cada estado, municipio, cada órgano de gobierno debe tener una ley local de archivos. Ustedes tienen una ley de archivos para la Ciudad de México que se aprobó el año pasado. De hecho, la Junta de Asistencia Privada se rige por esta ley de archivos, ¿sí? Ellos trabajan en coordinación tanto con la ley general como la ley local y a su vez con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley indica que todas las dependencias deben de publicar o ser instituciones transparentes y que cualquier ciudadano puede consultar a las instituciones la información que requiera, de cualquier tipo, ¿sí? Habrá ciudadanos que preguntan ¿cuánto se ejerció de recursos en el año anterior? ¿Quiénes son los titulares? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus informes de actividades? ¿Sí? De hecho, yo creo que les parece familiar que la Junta de Asistencia les pide sus informes anuales, o informes mensuales, o informes de cuáles son sus proyectos de asistencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que rendir a la ciudadanía y decir, estamos haciendo nuestras funciones transparentes. Y en la parte local hay una ley de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Pero además, estas leyes, sobre todo las de transparencias, dejan muy claro cuál es la información confidencial, cuál es la pública y cuál es la reservada. Ustedes como instituciones de asistencia privada generan infinidad de documentos con información confidencial.
¿Por qué? Porque están cuidando o están protegiendo a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Con una situación de vulnerabilidad. Entonces es importante que sus archivos estén debidamente resguardados, que los expedientes lleven un seguimiento puntual desde que inicia o desde que tal vez atienden a un niño, una niña, un adolescente, hasta que tal vez ya no está bajo su custodia, que su situación jurídica o médica ya se resolvió. ¿Por qué? Porque tiene todos los datos identificables de esa persona. Su edad, domicilio, tal vez cuál fue el problema que causó que acudiera con ustedes para su apoyo, alguna situación legal, les decía, que ponga en riesgo su vida o, pues sí, como su integridad, ¿no? De hecho, ustedes trabajan mucho con el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es información, les decía que la mayoría es información confidencial. Hay información que es pública, como son la parte contable, cosas de la infraestructura, los mantenimientos, que sin ningún problema podemos publicarla en nuestras plataformas, en nuestras páginas web y ponerla a disposición de los ciudadanos. ¿Para qué? Porque también eso genera confianza hacia los usuarios, ¿no? Si yo publico en mi página web, en el apartado de transparencia, publico el informe financiero, cuáles son los logros que ha realizado la institución, a cuántos niños o personas hemos apoyado, etcétera, a qué comunidades. Entonces eso nos hace una institución confiable. Y la ley de archivos, pues, indica que si no tenemos archivos debidamente organizados, difícilmente podemos ser una institución transparente. Ahora bien, en la parte normativa, la Junta de Asistencia Privada indica que hay lineamientos para la integración de expedientes. Yo los que vi en su página web son los siguientes. Personas con discapacidad, usuarias de los servicios bajo la modalidad temporal o permanente, niños, niñas, adolescentes en acogimiento residencial, personas que se encuentran en tratamiento por adicciones, personas adultas mayores. Entonces va dando estos lineamientos, van dando a paso qué documentos deben conformar el expediente. Porque si alguno de esos documentos no está en el expediente, puede ser que tengamos una sanción administrativa o que no se le dé la protección adecuada a estas personas que son nuestros usuarios y ponemos en riesgo también su integridad, ¿no? Se me ocurre que no esté el expediente del tutor de una persona, de un niño, una niña, y que otra persona acuda y que diga yo soy el tutor, ¿no? Y no tenemos esa evidencia documental. ¿Por qué? Porque tal vez no se abrió el expediente, porque no se solicitó al momento de su ingreso, porque se extravió, ¿no? Entonces, la idea de estos lineamientos es que tengamos el estricto control de los documentos que van a conformar el expediente de las funciones que ustedes realizan en la institución. Por ello, justo también en el ejercicio les preguntaba qué es un archivo. Y de acuerdo a la ley de archivos de la Ciudad de México, indica que es un conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte o formato producido o recibido en el ejercicio de las atribuciones y funciones de las personas o instituciones que ocupan un lugar determinado a partir de su estructura funcional y orgánica. ¿Ustedes creen que la fotografía que les muestra al inicio es un archivo que cumple con estos criterios, con estos elementos? Difícilmente, ¿no? Si en su área llega alguna solicitud, pues es muy difícil que encontremos el expediente. Se ven carpetas, se ven cajas, pero si quieren la demanda número 0050 del 2021, pues nos va a implicar tiempo, recursos, espacio, ¿no? Y que además podemos incurrir en una sanción por no cumplir con el trámite en las fechas que solicita la propia gestión, ¿no? El propio asunto. Vi por aquí que alguien levantó la mano. Adelante, por favor, si quieres comentarme tu pregunta.
Es que, ¿saben qué? En la aplicación no puedo visualizar como las dos opciones, solamente veo mi pantalla, pero con toda confianza me pueden habilitar el micrófono y me hacen su pregunta, ¿sí? Y bueno, dice que el archivo es un conjunto orgánico de documentos, es decir, se produce por una función, una atribución de la institución. De hecho, ustedes tienen actas constitutivas, manuales, ¿no? Manuales de organización, manuales de procedimientos, tienen la conformación de su estructura orgánica y la documentación se va produciendo justo como resultado de esas funciones, de esos procesos que ya tienen establecidos, de hecho tienen una razón de ser. Entonces, pues vamos documentando las actividades para poder dar evidencia de estas funciones. Ahora, ustedes generan documentación en estos ámbitos que yo visualicé también en su página, sobre todo en la página de la Junta, y pues como les decía, ustedes contribuyen al bienestar de las personas en condiciones de vulnerabilidad y son en diferentes ámbitos, ¿no? Salud, donantes, niños, niñas, adolescentes, educación, cultura, discapacidad. No hay otra institución o otras instituciones en la Ciudad de México que apoyen en estos temas. Por ello, la documentación que generan es documentación histórica. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en otra región, no estoy en el estado de Hidalgo, pues si yo quisiera consultar una documentación de determinado proceso, pues no lo voy a encontrar acá en este estado, no voy a encontrar en Hidalgo. ¿Por qué? Porque la documentación histórica la generan ustedes porque son evidencias únicas e irreemplazables. ¿Por qué es importante los archivos? Porque custodian decisiones, actuaciones y memoria, porque conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Muchos de ustedes tienen ya una trayectoria, seguramente su función ha trascendido de generación en generación, no solamente como en la conformación orgánica de la institución, sino también porque han apoyado a muchas generaciones, ¿no? De estas personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Entonces, si perdemos la historia, es como si no existiéramos, como si su función y toda la labor que ustedes desempeñan no existiera. Por ello es importante que conservemos estos archivos en las condiciones idóneas para poder trascender de generación en generación. También es importante porque nos apoya la gestión administrativa, la gestión documental y la gestión de archivos van ligados, porque la gestión administrativa nos va dando el seguimiento desde qué tengo que hacer, quién participa, qué necesito, ¿no? Para atender un asunto, para atender a un niño, a un adolescente, etcétera. Pero además, si no tengo las evidencias, como les comentaba al inicio, difícilmente puedo comprobar una actividad. Y finalmente, pues garantiza la seguridad y la transparencia de las acciones administrativas. Les decía que si somos transparentes, somos confiables, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, podemos rendir cuentas y además más gente se va a acercar a nosotros, nos van a consultar. Seguramente muchos de ustedes hasta se acercan también personas de otras instituciones que les piden consejo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo te ha funcionado este proceso? ¿No? ¿Cómo has mejorado? ¿Qué me puedes compartir? ¿Por qué? Porque son confianza. Y eso se da a través de sus acciones, las evidencias de sus acciones. Ahora bien, también ustedes tienen obligaciones con las juntas de asistencia privada con entregar documentos, ¿no? Mensuales, hay 3 tipos, por lo que yo observo, son evidencias contables y financieras, evidencias jurídicas y evidencias asistenciales. Entonces, estos son expedientes. En el caso mensuales, pues tenemos que entregar estados de posición financiera, pagos de cuotas, presupuestos de ingresos y egresos y activo fijo, libros de diario y mayor, informes de cuotas, modificaciones del presupuesto. En la parte jurídica tenemos contratos de arrendamiento, de avisos y desocupación, informes de juicios. Y en las asistenciales, que son la parte sustantiva, la parte histórica de su institución, pues están los programas de trabajo y el informe anual de actividades. Seguramente generan más documentación, más expedientes de otros temas,
Pero aquí lo que quiero que observen es que como instituciones de asistencia privada tendrán dos tipos o dos categorías de expedientes, que son la parte administrativa y la parte sustantiva, que son las asistenciales. Entonces habrá documentos que, visualizando estas dos categorías, podemos detectar que la parte administrativa tendrá una vigencia menor de conservación y que no todo se va a conservar. ¿Por qué? Porque la parte contable, hay acuerdos de conservación que indican, por ejemplo, que las pólizas de ingresos, de egresos, se conservan 5 años y después se pueden destruir porque ya no tiene una comprobación contable o ya no afecta si esa documentación no existe en nuestros archivos, porque ya cumplió su vigencia, ya cumplió su razón de ser. ¿Qué lo sustituye? Los libros de diario y mayor o los informes financieros, que son los informes finales, donde se hace el abstract de cómo se ejercieron los recursos en la institución. ¿Sí? Habrá aquí también, yo metería la parte ya como administrativa, que es la contratación del personal, el mantenimiento de los espacios, ¿qué más? A lo mejor la participación en una actividad externa con la junta, las capacitaciones externas, que pues no es información histórica, que sí tuvo una razón de ser, que sí en su momento fue importante, pero que administrativamente ya no amerita que la conservemos. Ahora, para poder eliminar, también siempre hay que hacer un análisis de cuál es la relevancia del expediente. Y además no solo es eliminar por una forma descontrolada, ¿no? Debemos siempre analizar el contexto de producción, si existe otra normativa que indica el tiempo de conservación o destrucción, que validen también la destrucción, las autoridades de la institución que estén de acuerdo, que se haga una sesión en la que se muestre o se informe qué documentos consideran que ya no son relevantes para la institución y que podemos destruir. Y la parte asistencial, que se les decía que son las funciones sustantivas, pues esos son los documentos que no podemos destruir porque son las evidencias históricas de nuestras funciones. Entre ellos son los expedientes de los niños, niñas, adolescentes que ustedes apoyan, porque en determinado tiempo puede servir también para pues apoyarlo nuevamente, ¿no? O no sé, se me ocurre que puede servirle a algún investigador para hacer un análisis social de las problemáticas de niños en determinada edad, o cuáles son las enfermedades que surgieron en determinada época, ¿no? Que ya son como más para hacer investigación, para la ciencia, para hacer publicaciones, etc. Siempre y cuando no afecte o vulnere la integridad de una persona. Continuando ahora justo con las obligaciones que ustedes tienen con el gobierno, pues también está toda esta parte final. Yo tengo una duda. En relación a esto último que se comenta de los expedientes, por ejemplo, si tengo un expediente físico y un expediente electrónico, ¿puedo destruir el electrónico, perdón, el físico y quedarme solo con el electrónico o tiene que ser ambos? Tendríamos que primero evaluar la importancia del expediente, ¿sí? Y hay expedientes híbridos, porque en la parte física podríamos tener determinados documentos y en la parte electrónica la copia de estos documentos más unos nuevos que no se producen impresos, por ejemplo, o que se me ocurre que bajamos a lo mejor una nota de Facebook donde está el niño o la niña que estamos custodiando, ¿no? Se me ocurre. Yo sé que están varios de diferentes instituciones conectados, pero por mencionar así como ejemplos, ¿no? Entonces, que tal vez el expediente físico complemente al electrónico. Entonces, en ese caso no podríamos eliminar porque son híbridos. El seguimiento
de inicio a fin se da en los dos. Entonces tendríamos que como que a la vez referenciar, le llamamos referencias cruzadas, en las cuales identificamos que determinado expediente no se puede eliminar. Pero si es un expediente, se me ocurre que por una razón administrativa están los dos como que en copia, tanto físico como el electrónico, y que no es relevante para la institución, sí se puede eliminar. De hecho, se pueden eliminar los dos. No tendría caso conservar el electrónico, porque además el documento, recordemos, el documento tiene valores diplomáticos, tiene elementos diplomáticos. La firma, el sello, el membrete. Tal vez ahora con todo el tema electrónico se hacen unos códigos que son códigos electrónicos a la firma electrónica que le da validez al documento. Entonces, si hay un documento que tiene la validez porque trae aquí el sello, la firma, el membrete, y el electrónico, pues no tenemos esa firma electrónica, entonces no podríamos destruirlo porque el papel es el que se vuelve la evidencia jurídica para el trámite o el asunto que estamos tratando. Entonces sí es importante que antes de destruir los físicos, verifiquemos la importancia en la institución. Se llama un tema de valoración documental, pero para ello necesitaríamos otro curso donde expliquemos con qué criterios, porque se hace toda una ficha que se llama ficha de valoración documental para determinar cuáles sí podemos eliminar, cuáles no, o cuáles se pueden conservar en electrónico y cuáles en papel se puede destruir. ¿Sí? No sé si atendí su pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más en este tema que gusta participar? Ok, vamos a continuar. Miren, aquí justo en las obligaciones también tenemos obligaciones administrativas, que son inscripción al DNIAS, capacitaciones anuales en derechos humanos, el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Seguramente esto les parece familiar, y ya dependiendo sus casos particulares, les decía, pueden que generen otro tipo de expedientes, pero que de acuerdo con las obligaciones, estos expedientes serían los que tenemos que tener más atención para poder conformarlos y conservarlos. Ahora, para poder tener justo esta organización óptima y sobre todo cuáles son la finalidad o los beneficios, pues que facilita la localización de la información. Muchos decían, el documento es información. ¿Por qué? Porque pues tenemos datos que nos sirven para compartir en diferentes espacios, en Facebook, en Twitter, en Google Drive, ¿no? A través de imágenes, audios, etc. Entonces, esa información, con este tema de transparencia proactiva, podemos ponerla a disposición de los ciudadanos y darles a conocer cuáles son las labores que estamos realizando. Pero si no tenemos los documentos organizados, difícilmente puedo ponerlos a disposición de los ciudadanos. Accesibilidad a los productores de la documentación, también como un tema de la propia eficiencia del trabajo. Pues, si tengo debidamente guardados los expedientes, los documentos, pues podemos localizarlo. Acceso a investigadores para impulsar la investigación histórica y científica, cumplir con las obligaciones de transparencia y transparentar las gestiones de las instituciones de asistencia privada. La Ley General de Archivos marca que todos los sujetos obligados deben de contar con un sistema institucional. En el caso de ustedes como asistencia privada, sí se sugiere que se lleve este sistema que está conformado. No es, el sistema no me refiero a un software, a una infraestructura tecnológica, sino es como este conjunto o esta cadena o engrane del trabajo entre áreas para dar seguimiento a los expedientes desde su producción
hasta el cierre de ese expediente. Pero para poder lograrlo necesitamos por lo menos 3 áreas en la institución, que son los archivos de trámite, que ustedes, de hecho, como en cada uno de ustedes, como una institución de asistencia privada, son un archivo de trámite. En esta área de archivo de trámite se generan asuntos cotidianos, se generan documentos todo el tiempo. Un oficio, una carta, una demanda, un convenio, una invitación. Entonces, le vamos dando seguimiento a los trámites. Y casi siempre las que detonan el archivo de trámite son las personas que apoyan en el área secretarial. ¿Por qué? Porque ahí ingresa el oficio como la primer ventanilla, o habrá, desconozco si ustedes lo tengan, pero hay instituciones que tienen como una ventanilla de asuntos o una oficialía de partes, y ahí es donde ingresa una solicitud, ¿no? A lo mejor acude una persona a solicitar información de cómo puede apoyar a determinada persona, un amigo, un vecino, etcétera, y el primer detonante es un oficio, ¿no? Donde le pide información. Entonces, la persona que es el área secretarial registra el documento y pues ahí detona todo el proceso para el seguimiento a la solicitud que está haciendo el usuario. Entonces, todos, digamos que a la vez, apoyamos a la gestión de documentos en el archivo de trámite, que es la institución de asistencia privada. Cuando los expedientes están cerrados, cuando ya no tenemos más producción de documentos en ese asunto, es importante que se envíen los expedientes a otra área que se llama archivo de concentración. Puede ser que ustedes dispongan de una oficina, de un cuarto, o tal vez tengan la infraestructura para como un almacén, donde vamos a resguardar los expedientes de consulta esporádica, o que aún tienen valores que de hecho son administrativos, jurídico-legal, fiscal-contable, y que por cuestiones de normativa o de auditorías aún no podemos destruir. Pero necesitamos conservarlos, ¿no? Ahora no, a veces no, por las oficinas no podemos conservarlos aquí en una oficina, ¿no? En el archivero, en el cajón, o tener cajas y cajas, porque también se vuelve un espacio improductivo, porque es una caja que puede estorbar y puede hasta a veces generar un accidente por la poca manipulación, el desplazamiento. De hecho, vemos que en la Ciudad de México constantemente tiembla. Entonces, si tenemos una caja que nos está obstruyendo el paso, que ya no la consulto desde hace 2 años, pues se vuelve un riesgo. Entonces, lo ideal es que se mande a esta área, que es el archivo de concentración, para su resguardo. Y por último, el archivo histórico, que es otra área de resguardo donde se encuentran los expedientes que ya cualquier ciudadano podrá consultar, como son lo que veíamos en la diapositiva anterior, los informes, los proyectos, fotografías, videos, ¿no? De las actividades que realiza la institución. Entonces, la conformación del sistema institucional se da por estas 3 áreas y detona en el área de correspondencia. Cada compañero, como lo vemos en la foto de la izquierda, pues está en su oficina, genera sus expedientes. Cada productor del expediente, al ser el dueño del proceso, es el responsable del seguimiento, la organización y la conservación del expediente desde su inicio hasta la conclusión. ¿Sí? No podemos decir, ay, es que la secretaria lo guardó y ya no me lo prestó y luego se perdió el documento. No, porque entonces no estaríamos asumiendo una responsabilidad en las funciones que nos competen. Entonces, si yo soy el dueño del proceso, yo debo de crear y conformar los expedientes, colocarlos en un folder o crear una carpeta electrónica, ponerles un nombre. En el ejercicio ustedes colocaron que lleva un expediente, título, fecha, cuándo se aperturó, cuándo se cerró, está conformado por actas, por un convenio, por fotos, por audios, por videos. Entonces, es importante que ustedes conozcan, aparte de los lineamientos que están publicados por la Junta de Asistencia, pues que en escritorio, o tal vez ya lo tienen,
van haciendo una lista de verificación donde señale qué documentos debe conformar ese expediente, de acuerdo a las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Para que cuando ya ese expediente esté concluido, les decía, se manda el archivo de concentración, así como lo vemos en la foto, en una caja con sus etiquetas, los folders con sus etiquetas, con su carátula, para que el responsable de ese archivo de concentración fácilmente les proporcione sus expedientes para consultas y préstamos. Seguramente hay entre ustedes préstamos internos, ¿no? De expedientes. ¿Y qué hacemos? Un valecito de préstamo para garantizar que tú tienes el expediente con mi evidencia documental, te presté el expediente el día 8 de marzo, tienes 15 días para regresarlo, en caso de que todavía tu asunto no esté concluido, o el motivo por el que necesitas consultarlo, bueno, te renuevo el vale de préstamo y una vez concluido, pues ya me lo regresas para integrarlo a la caja que le corresponde y bueno, que mantenga allí su tiempo de conservación. Hay áreas o hay instituciones que por la infraestructura no pueden tener un archivo histórico, que es otra oficina, otra bodega, para conservar los expedientes. Entonces, el archivo de concentración a veces atiende estas funciones, pero diferenciando cuáles son los expedientes que todavía están como en un resguardo precautorio y que no pueden ser consultados por los investigadores, y diferenciar cuáles son los que sí ya están públicos, que se pueden dar a conocer a los ciudadanos, a cualquier investigador. Para ello, es importante que ahora hablemos del ciclo vital de los documentos. Este ciclo vital son las etapas que atraviesan los documentos de archivo desde su producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico. Entonces, en la parte del sistema institucional hablábamos de áreas, que son como estas áreas donde vamos a conservar los expedientes. Ahora, con el tema de ciclo vital de los documentos, vamos a hablar de procesos o actividades. Entonces, los documentos pasan por 3 etapas. Los archivos de trámite, donde están los asuntos vigentes, donde estamos generando documentos para dar un seguimiento puntual a un asunto. Cuando se concluye ese asunto, se envían al archivo de concentración para su resguardo, pero en esta etapa de trámite a concentración, los documentos tienen 3 valores, que son administrativos. Todos los documentos, desde su creación como por su naturaleza, tienen un valor administrativo porque es resultado de un proceso administrativo, ¿no? Pero no todos van a tener valores jurídicos o legales. ¿Por qué? Porque tendría que, de hecho, es decir, quiero ser más explícita. Los documentos por default tienen un valor administrativo. Habrá algunos que tengan un valor contable, sobre todo los que tengan que ver con el presupuesto o con los recursos que recibimos como donación, ¿sí? Y habrá otros que tengan un valor legal, jurídico-legal, que son las demandas, todo lo que hacen a través de, pues ya los juzgados, ¿no? Esos son los documentos que tienen, pues, el valor jurídico-legal. Y habrá algunos que tengan jurídico-legal y contable, ¿sí? Entonces, ustedes, de acuerdo a las funciones, podrán detectar cuáles tienen estos 3 valores o 1 o 2 de los valores, ¿sí? Por ejemplo, una solicitud de empleo no tiene un valor jurídico legal ni fiscal contable, tiene un valor solamente administrativo, o un currículum, ¿no? O un oficio de una invitación a un curso, al curso de archivos, pues solamente tiene un valor administrativo. Entonces, de ahí vamos determinando la importancia de los documentos para también desde su producción identificar cuáles podrían ser documentos históricos y que pasado el tiempo van a formar parte de la historia de la institución. En la parte ya cuando los documentos están conservados, que ya cumplieron su vigencia en el archivo de concentración, hacemos una valoración documental
para descartar aquellos documentos que no son importantes y los que sí son importantes se envían al archivo histórico. Y en esta etapa de archivo histórico, los documentos ya tienen otros valores, que son evidenciales, testimoniales, informativos, científicos y culturales. Ahora, con esto, vamos a romper con lo que cotidianamente decimos, vamos al archivo muerto, o mándalo al archivo muerto, ¿no? Entonces yo espero, deseo que después de este curso, ya nadie diga, sí, mándalo al archivo muerto, porque el archivo muerto se utilizaba en los 40, ¿no? En los 30, porque decía, pues es que ya no están vigentes los expedientes, ya no están vivos. Pero por eso se decía, mándalo al archivo muerto, ¿no? Y desafortunadamente como que eso generaba que se enviaran expedientes que se dejaban al olvido. ¿Por qué? Porque eran espacios inadecuados, con humedad, con polvo, entraban roedores, se los comían los ratones, los gatos, ¿no? Etcétera. Entonces, pues se olvidaban y después a lo largo del tiempo se pierde la memoria de la institución. Y les decía, si no hay memoria es como si no existiéramos. Por ello, pues es importante que ya ahora utilicemos los términos, archivos de trámite, que son ahorita en la institución de asistencia privada. El archivo de concentración, este espacio donde conservamos los expedientes que tienen una vigencia, pero que aún necesitamos conservarlos porque tienen valores documentales, y al paso del tiempo identificaremos cuáles serán los documentos históricos. Para poder conformar o trabajar con este sistema institucional. Una pregunta. Yo tengo una duda antes de que pasemos a ese siguiente punto. Sí, por favor, dime. Mi duda es, por decir, si nosotros no tenemos, como dicen ustedes, los documentos electrónicos, ¿tendríamos que hacerlos así? Nosotros manejamos un lugar donde le llamamos la bodega para guardar los documentos que ya tienen más de 5 años, los tenemos resguardados. ¿Tendríamos que crear nosotros a partir ya desde ahorita lo que viene siendo electrónico? Sí, de hecho esa bodega se llamaría archivo de concentración, ¿no? Ya no sería la bodega de la institución, ¿no? La bodega de la asistencia. Es el archivo de concentración y los documentos que ya están en físico, que ustedes tienen conservados, habría que establecerle algunos otros criterios, tal vez si los tienen en cajas, ponerles una etiqueta, elaborar inventarios, se llaman inventarios de archivo de concentración, y la documentación que está en electrónico, habría que conservarla en un espacio en la nube o en sus equipos de cómputo, o tal vez tienen un servidor en su institución, donde vamos a clasificar los expedientes por asuntos. De hecho, les llamamos secciones y series documentales, y con ello vamos a mantener el orden electrónico. No es necesario, de hecho, yo vi en los lineamientos que hay expedientes que se deben conservar en físico porque son las evidencias jurídicas, ¿no? ante el proceso que están atendiendo. Pero si tienen una copia electrónica, tendrían que conservarlos en sus nubes o en sus espacios de almacenamiento. O de hecho, si tienen algún software donde van dando seguimiento de la producción de sus expedientes, habrá que establecer un protocolo para conservar y dar seguimiento a qué expedientes, cómo se van a hacer la foliación electrónica, qué debe conformar el expediente electrónico, en qué espacio de almacenamiento se va a resguardar, por cuánto tiempo se va a resguardar, quiénes son los usuarios autorizados para consultar esos expedientes, etcétera. Entonces son otros, pues sí, son varios elementos que hay que considerar para mantener los expedientes electrónicos. Ahora, la metodología, sí, la metodología archivística en cuanto a la vigencia de estos de trámite, concentración e histórico, tiene que seguir la misma línea en el tema electrónico, ¿sí? Los expedientes que ahora, se me ocurre, tenemos en un servidor, que son los asuntos vigentes, cuando ya concluyan esos expedientes electrónicos, podemos transferirlos a otro espacio de almacenamiento donde solamente estén los expedientes
ya cerrados, con guarda precautoria, y después, o hacer una partición, ¿no? Se me ocurre en el disco duro o en el servidor, donde se dividan los expedientes que están activos, semiactivos y los inactivos. ¿Sí? No sé si atendí tu duda. Sí, muchísimas gracias. Ok, entonces si tiene esas bodeguitas, ya no es el archivo muerto, ¿sí? Es el archivo de concentración y tal vez el archivo histórico, ¿sí? Porque eso también, hasta ustedes como instituciones de asistencia les va a dar un plus, van a decir, ay, ellos sí tienen todo su sistema institucional impecable, de acuerdo a la ley, y ¿por qué no? Hasta pueden ser modelo de otras instituciones, no solo de asistencia, sino de otro ámbito. Es también la buena imagen. Este trabajo de la aplicación del sistema institucional, pues es un trabajo colaborativo. Todos en la institución producen documentos, algunos de cierta magnitud, seguramente el abogado a elaborar la demanda, el médico, el diagnóstico médico, ¿no? El psicólogo, todo el seguimiento. Entonces, todos los documentos son importantes y habrá un momento en el que ese documento se le delega la responsabilidad a una persona que tal vez lleva el seguimiento o la conformación del expediente. Por ello debe haber un coordinador de archivos en su institución. Están las áreas de correspondencia, que les decía que son casi siempre las personas de asistente de dirección. Está el archivo de trámite en el que todos participamos. Está el archivo de concentración, que es este espacio de resguardo. Y por último, el archivo histórico. Todos es un trabajo colaborativo, todos necesitamos de todos apoyamos para el seguimiento de los expedientes. De hecho, recuerdo que en los lineamientos vienen apartados donde indica que hay que llevar libros o tomos de acuerdo a las funciones. Los primeros, el tomo 1, el de identificación, la parte legal es el otro tomo, el estado de salud es el otro tomo, los tutores es el otro tomo, ¿no? Entonces, vamos a cuidar que los documentos estén debidamente ordenados conforme lo marca su procedimiento y los lineamientos. Las funciones del archivo de trámite son estas siguientes: integrar y organizar los expedientes desde inicio hasta la conclusión del asunto, elaborar inventarios para asegurar la localización y consulta de los expedientes. Para ello, vamos a hacer un ejercicio en la siguiente sesión. Les voy a pedir que en tres ejemplos van a traer de tarea el nombre de un expediente, la fecha de apertura y cierre de ese expediente, el número que le asignan a ese expediente, cuál es su código, algo que no sea de datos confidenciales, algo público como el informe, el presupuesto, la solicitud de mantenimiento, la solicitud de una capacitación, no lo sé, algo que sea información pública porque la vamos a compartir en pantalla y la vamos a alimentar. Todos vamos a hacer un inventario de archivo de trámite. Entonces es el número de expediente, el título del expediente, la fecha de apertura y cierre del expediente, ¿sí? Y también me pueden señalar con cuántos tomos o libros se conforma ese expediente, cuáles son los temas que ustedes les dan. La siguiente actividad de las funciones del archivo de trámite es resguardar los archivos y la información. Entonces les decía que es importante que si ustedes tienen los expedientes vigentes en un archivero, pues es importante que los dejen bajo llave o que sepan que solo en la oficina entra personal autorizado para evitar robo de información, pues que se mal emplee la información, ¿no? Que expongamos a alguno de los usuarios que confían en nosotros para su cuidado y que también, si estamos generando expedientes electrónicos, hay que resguardar esos expedientes electrónicos. Hay que tener protocolos, es decir, tal vez se establezcan lineamientos internos donde indiquen,
vamos a hacer respaldo de todos los equipos de cómputo mensualmente, ¿no? A ustedes con una USB, con un CD, con un Drive, como mencionaban también en las preguntas, Drive, Dropbox, iBook, etcétera, suban los expedientes y que tengan los candados de seguridad de quién puede consultar esos documentos para poder resguardar los archivos en la información. La actividad 4 es colaborar con el área coordinadora del archivo en la elaboración de instrumentos archivísticos. Les voy a mostrar en la siguiente sesión, a grandes rasgos, cuáles son esos instrumentos para poder guiarnos en los asuntos que se realizan en la institución. Y por último, Me surge una duda, perdón. Sí, dime. Perdón, Susana, que te interrumpa. Los expedientes vigentes son los activos, los activos, ajá. Y el archivo histórico es el mal llamado archivo muerto. Nosotros, mientras están vigentes, es porque les estamos dando la atención. Una vez que pasan al archivo histórico, ¿es cuando se deben conservar 5 años o es desde que entra la persona hasta cuándo se pueden destruir ya, por ejemplo? Sí, ok. Sí, muy bien lo dijo. El archivo de trámite o los expedientes vigentes son los que ustedes están tramitando, que se están produciendo documentos, se está dando un seguimiento. Sí. Cuando se cierra ese expediente, dice ya el niño ya no lo está bajo nuestro cuidado, o el servicio médico que se le brindó a esta persona ya concluyó, ya no podemos, ya se curó, ¿no? Ya sanó su enfermedad o lo que sea, o su resguardo ya concluyó con nosotros. En ese momento, el expediente lo pueden conservar ustedes en sus espacios de trabajo, que es su archivo de trámite. Ajá. Este instrumento que les voy a mostrar en la siguiente sesión, que es el instrumento de control archivístico, les va a establecer los tiempos de conservación en trámite. Puede ser 1 año. Puede decir, yo necesito tener este expediente en mi archivero por 1 año. Por alguna situación, porque el usuario quiere una constancia o quiere verificar cuál fue su último estado de salud, su diagnóstico médico, cuál fue el tratamiento, etc. Por un resguardo todavía temporal, por si viene el usuario a consultar determinado asunto. Pero que no pase de 1 o 2 años, porque si establecemos más tiempo de conservación en la oficina, eso va a generar acumulación de documentos. Sí. Entonces, ya que establecemos estos tiempos de conservación objetivo de cuánto tiempo me sirve el expediente conmigo, dices 1 año. Después ya lo mandamos al archivo de concentración. Pero en este momento, para la consulta del archivo de concentración, solo es para el productor del expediente. Pero de expedientes, les decía, con asuntos cerrados. ¿Sí? Y que sé que cuando esté en el archivo de concentración, difícilmente lo voy a consultar. Puede pasar 2 años, 3 años y nunca consulté el expediente. Y cuando concluyen estos 2 años de conservación en el archivo de concentración, necesitamos hacer una valoración para determinar si ese expediente se debe consultar o se puede difundir para hacer investigación, o en su caso que no es relevante y se puede destruir. Pero ese es hasta el archivo de concentración donde determinamos si se destruye o se conserva. ¿Sí? Y cuando ya establecemos que lo que se va a conservar y que además concluyó su tiempo de guarda, ya se transfiere al archivo histórico. Pero aquí, ojo, porque la documentación que está en el archivo histórico, ya cualquier persona la puede consultar, aunque ustedes tienen ciertos candados porque son instituciones privadas. ¿Sí? La ley marca que son, me parece que 38 años para poder darle acceso a un expediente con información confidencial. Y me parece que son 78 para cuando es información confidencial sensible. Entonces, es que hay Pero no estamos obligados a conservarlo tanto tiempo, ¿sí? No están obligados.
porque este instrumento de control archivístico les va a permitir dar la guía para establecer cuánto tiempo hay que conservarlos o en cuánto tiempo se eliminan. Les Sí, decía, no, porque pues, en espacios digitales y en espacios físicos, pues muchas de las instituciones somos chiquitos, entonces, pues, no, es imposible. Sí, es imposible. Habría que hacer una sesión con todos los que participan en la institución y decir, a ver, ¿qué generamos? Las pólizas auxiliares y contables. Seguramente el contador, como es una sesión en grupo, en cuerpo colegiado, por decirlo así, decir el contador, bueno, es que hay una ley que dice que las pólizas se conservan 5 años. Perfecto, entonces si tenemos pólizas del año 2000, pues ya podemos destruirlas, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo por escrito. Pólizas auxiliares y contables se conservan un año durante un año cuando está el asunto vigente, hasta que se cierre. Lo voy a conservar en mi oficina, en archivo de trámite. 3 años en el archivo de concentración, que es este espacio o bodeguita, como comentaba una compañera, y ya concluimos los 5. Entonces, concluido ese tiempo, ya lo destruimos. Pero si encontramos, siguiendo el ejemplo de esas pólizas del año 2010, que ya concluyó de acuerdo a la ley su conservación, ya no pasa al archivo de concentración, se eliminan. Hacemos a lo mejor un inventario, de hecho se hace un inventario, perdón, de la baja documental y registramos que estamos eliminando. ¿Por qué? Porque si en algún momento se me ocurre que la Junta de Asistencia Privada les pida una póliza del año 2000, pues pueden decir, no, es que contablemente eso ya no necesita conservarse. Entonces, aquí está mi evidencia del dictamen que validó todas las autoridades de la institución y esa documentación ya se eliminó. Y con eso la Junta de Asistencia, pues, perfecto, no hay problema, ¿no? Y sí, efectivamente no podemos conservar todo. No significa que en su momento no fue importante. Cumplimos la función, atendimos una situación, pero ya caducó, ¿sí? Es como los medicamentos. Es que vencen en el 2024, los antibióticos. Pues sí, pues ya no te lo puedes tomar, ¿no? Puede hacer daño si te lo tomas. Entonces, así pasa con los documentos. Nacen, se producen uno a uno, algunos mueren, terminan, y algunos otros se conservarán como evidencias históricas de las cuestiones. Entonces, la siguiente sesión vamos a hacer un inventario. Cuéntenme un poco, ¿ustedes elaboran inventarios de los expedientes que están ahora vigentes? ¿Tienen su registro? ¿Tienen un registro electrónico? ¿Cómo los trabajan? Bueno, nosotros a partir de la pandemia se empezó a hacer a pedir la documentación y todo de forma electrónica. Y para mí es muy importante, por eso me inscribí nuevamente a este curso, es cómo guardarlos. Como que todavía no le encuentro yo. Aquí está Lore Gómez, que es la experta también en esto, pero están los expedientes, se los pedimos que los envíen en determinada orden, todo esto, pero ¿cómo? O sea, si yo los tenía en archivos y sabía que eran de tal, y tenían su, o sea, todo, su código, todo. Ahorita los he guardado por nombre. Los tengo identificados y están, pero sí quisiera ver la forma correcta de hacerlo, electrónicamente, que ahí es donde... Sí, bien, en los lineamientos lo vamos a ver el día de mañana porque vienen criterios muy específicos de cómo conformar los expedientes. Ajá. Y de hecho también justo quería preguntarles y tener esta sesión con ustedes para saber qué tanto aplican esos lineamientos o si los conocen para poder mañana abonar más en esa dinámica. Porque viene hecho paso a paso, yo sé que son de diferentes instituciones, diferente función, ¿no? Pero sí vienen de manera general
¿qué criterios deben tener para tener tanto físico como electrónicos? Casi los lineamientos se enfocan más a la parte física, pero seguimos la misma línea con lo electrónico. Entonces, ahorita lo importante es que ustedes conocieran la parte teórica. Yo sé que muchos ya las hacen en la práctica, ¿no? De manera a veces natural o porque así lo hemos ido aprendiendo con la cotidianidad o lo que va funcionando, que es bastante válido. Ahora nada más, yo espero que con este curso podamos reforzar y innovar nuevos procesos para que a ustedes les sirva en agilizar y dar seguimiento puntual a los expedientes. Estoy viendo ahorita las preguntas, dice referente a qué datos vamos a tener para la tarea, el número de expediente, qué número le asignan al expediente, qué nombre le asignan al expediente, en ejemplos. Les decía, puede ser el presupuesto del 2021. Solicitud de mantenimiento de los dormitorios o solicitud de mantenimiento de los consultorios. Y si son más específicos, a lo mejor del consultorio A o a lo mejor hasta el nombre de un trabajador, ¿no? Podría ser. Entonces es el número de expediente, el título del expediente, una fecha, de hecho puede ser ficticia, de cuándo se aperturó, día, mes y año. Y cuándo concluyó ese expediente, igual día, mes y año. Con 3 ejemplos podemos trabajar, yo creo, vamos a hacer un registro en un Excel. De hecho, dice Karen que ella registra en un Excel. Entonces, esos serían los 3 temas para la tarea de la siguiente sesión. Dice, todos están electrónicos y solo se filtran por activos. Muy bien. Dice Laura, dice, cada ciclo escolar se actualiza. Ok, cada ciclo escolar. Jessica comenta que tiene sus expedientes en físico. Dice, en la Fundación Mier y Pesado elaboramos los expedientes de nuestros residentes de acuerdo a los lineamientos. Muy bien. Tania, ojalá también mañana, bueno, el día de la siguiente sesión, nos puedas compartir y realimentar como algunas estrategias que has implementado para seguir los lineamientos. Sí, el curso es el 8 y el jueves 10 a la misma hora. Bien. ¿Alguien más que quiera, ahorita que estamos en este espacio, comentar alguna situación, alguna duda de lo que hemos visto en esta hora? Mañana no habrá cosa. No, a mí me dieron los días de 8 y 10 de marzo. Son 4 horas las que tenemos que cubrir. Carla nos comenta, en 1231 ya se está integrando la documentación histórica a una base de datos en el sistema que ocupamos. Okay. Se está migrando la documentación histórica, no, ok. Bueno, yo creo que aquí es en cuanto a los expedientes físicos, ¿no? Si es forzoso tener los expedientes en físico, pues solamente hay que verificar que el expediente completo esté en la parte ya digital. Tal vez está haciendo digitalización. Hay que verificar que la digitalización esté correcta, que las imágenes no estén
distorsionadas o no estén alineadas. A veces el mismo escáner es como que equilibra la imagen. Y hay que verificar que esté clasificado, ¿no? Que no estemos digitalizando 2 veces el mismo documento, que no esté roto. De hecho, ahorita que continuemos les voy a mostrar algunas recomendaciones para la conservación de sus expedientes. Pero justo los lineamientos piden que no tenga grapas, que no tenga clips, que no dañen al soporte y que a la vez pueda ser alterado, ¿no? Para poder garantizar que la información es verídica también. Entonces hay que vigilar también los criterios de digitalización. Dice, no me quedó muy claro de cuánto tiempo tenemos que... Ok. Es que los tiempos no hay una guía donde diga, los expedientes de alumnos se conservan 20 años, los de personal 5 y los de el de algún proveedor 3. No hay una guía como tal, porque ese análisis lo deben realizar ustedes como productores de la documentación. Entonces, hay que hacer como una lista de los tipos de expedientes para poder establecer las vigencias de acuerdo también a sus funciones, a su norma interna, a lo que nos pide la Junta de Asistencia, o si nos hacen auditorías, también a los periodos que piden los auditores. ¿Sí? Con base a esos criterios podemos establecer el tiempo de conservación o el tiempo de eliminación. Yo solo tengo bases de datos de los usuarios, no tengo nada más. ¿Es forzoso tener un expediente en la computadora? No, pero yo creo que sí tendrías que tener alguna evidencia de ese usuario. No sé si, habría que ver cuál es tu función, cuál es tu actividad para decir que no tienes una producción documental. No tengo nada más, es por los... Sí, habrá que analizar por qué no tienes un documento. A lo mejor solamente es un control de los usuarios que ingresan a las instalaciones. Finalmente esa base de datos es un documento. Entonces, a lo largo del tiempo tendrás que tener un expediente con los usuarios que ingresan a la institución, ¿no? Si fuera el caso, estoy poniendo un ejemplo, pero habría que analizar cuál es tu función para establecer cuál sería, en su caso, el expediente que vas a conformar. Dice, ¿nos compartirán material electrónico para consulta, normas, presentación, documentos? Claro que sí, les voy a compartir el link de la presentación que les mostré. Allí vienen los links de los lineamientos. Ojalá les puedan echar un ojito en el transcurso del día. De hecho, déjenme abrirlos para pegárselos en el link. Y así de manera general, en un rato que pudieran tener, revisarlos y verificarán que son 4, pero tienen los mismos criterios de apertura de expedientes. Están aquí. Les voy a pegar en el chat para que puedan visualizarlo más tarde, en un rato que tengan libre. Y viene ahí los lineamientos para la conformación de expedientes. Dice Tania, ¿qué documentos no pueden ser perforados al momento de archivar y de qué forma se pueden archivar? Bien, vienen en los lineamientos, es decir, que los vamos a visualizar paso a paso, cuáles sí se pueden perforar y cuáles no, pero sobre todo de los expedientes sustantivos, esos no hay que perforarlos. Pero si son cosas administrativas, pues eso sí podrían ser, podemos ponernos en carpetas, cosas administrativas en el sentido de, como les decía, invitaciones a cursos, registro de visitantes, cosas que no reportamos, de hecho, a la Junta de Asistencia Privada, que no nos auditan. ¿Sí? También, de hecho, si en su institución la consulta es frecuente, lo que podemos utilizar son protectores de hojas, como funditas, para colocar el documento. A lo mejor una demanda no lo podemos perforar y puede tener una grapa, ¿no? Pero lo ideal es que no le pasemos
la guillotina o la perforadora y le hagamos los orificios para un broche metálico. Entonces, lo mejor es utilizar guardas plásticas o simplemente en el folder colocar el documento y cuando hagamos la manipulación, evitar que desordenemos el expediente para mantener todo el seguimiento. De hecho, va por bloques, por lo que vi en los lineamientos, y de esa forma podemos también mantener el orden. Sí, dígame, maestra. Susi, a mí me ha sucedido que de repente cuando voy a perforar y acomodar en la carpeta, sí me doy cuenta que alcanzo a accidentar con la perforación el documento. Entonces, a mí se me dio la idea de poner una extensión pegada en la orillita a la hoja, con el mismo papel bond. Ahí perforo y como me va a sobrar hoja, lo que hago es acomodarla, no perforar donde esté el documento importante y a la hora de acomodar en mi carpeta, doblo la orilla para no perder el documento completo. Eso es lo que hago. Sí, está bien, o a veces una cosa muy básica de conservación. Yo no soy conservadora, pero es un buen tip. Si por algún descuido, alguna situación como le pasa a la compañera, puede poner con un pedacito de papel bond por la parte trasera con PRIT. No diurex, no pegamento como más ácido, simplemente con PRIT, que es menos dañino para el papel, para el soporte, y listo, ¿no? Ponerlo en una zona plana o con el mismo peso del expediente se puede nuevamente regresar a su forma y listo. Si por alguna situación se moja, podemos ponerle papel bond intercalado y colocarlo un poquito, 1 hora, 2 horas, dependiendo cómo visualicemos que va secando el soporte, y colocarlo en el sol y después ya colocarlo con peso para regresar a su estado original. Sí, dice Itzel, el expediente físico puede contener documentos personales originales. Si su proceso lo determina en cuanto a originales de identificación del usuario, sí. Pero sí es... de hecho, la idea de un expediente procedimental es que se conforme por documentos originales. De hecho, vamos a ver las características de un documento de archivo que es único, orgánico y seriado. Único porque no vamos a encontrar ese documento en otra institución o en otro espacio. Orgánico porque está producido, es el resultado de una función de una institución o una persona. Y seriado es porque se va produciendo uno a uno, es decir, tenemos una solicitud, emitimos una respuesta, emitimos tal vez un informe, entonces va dando un seguimiento a un asunto. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que generar documentos originales. A veces en el procedimiento pedimos, se me ocurre, fotocopia del comprobante de domicilio, fotocopia del INE, pero bueno, es parte de nuestro procedimiento que en su momento se vuelve, como no tenemos no podemos pedir el INE original de un usuario, pues ese se vuelve nuestro documento original. Pero si se refiere, le decía, a los documentos de identificación originales, habrá que verificar el procedimiento de su institución. ¿Sí? Ok. Bueno, déjenme compartirles la otra parte de la presentación. Todavía tenemos tiempo, o no sé si alguien quiera externar alguna pregunta, o al final de dejamos como 5 minutos antes de las 11 para otra sesión de preguntas. Entonces voy a continuar. Bien. Bien. A lo largo de la sesión pues, hemos hablado de algunos conceptos de documento, información, archivo, pero justo la ley de archivos y los lineamientos de la Junta nos dicen que un expediente es la unidad de información constituida por uno o varios documentos de archivo
o cuadernillos ordenados lógica y cronológicamente y relacionados con el mismo asunto, materia, actividad o trámite. Entonces, nos habla que son documentos de archivo relacionados con el mismo asunto, materia o actividad. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es un documento de archivo? ¿Qué puedo considerar como un documento de archivo? Es aquella evidencia de un acto administrativo, jurídico, contable, que por la información que contiene es un instrumento crucial para ayudarnos a tener acceso a decisiones y eventos del presente y del pasado. Las características que tiene un documento de archivo son 3. Es único, es orgánico y es seriado. Les decía, no podemos encontrar el reporte médico de un niño en otra institución, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su paciente, no es su usuario. Entonces, si perdemos ese documento, pues estaríamos como bloqueando el proceso, ¿no? La atención que esta persona requiere. Es orgánico, les digo, porque está producido por una función, pero está producido por una gestión administrativa. Surge tal vez del área médica, del área de psicología, administrativa, del área legal, etc. Y es seriado, pues porque vamos en secuencia, ¿no? Y de hecho desde ahí se detona también la ordenación por fecha, ¿no? De creación hasta su conclusión. Estos documentos de archivo pueden ser en diferentes formatos o soportes, en fotografías, en videos, en audio, en textual, que es la parte impresa, y de acuerdo a lo que me han comentado en el chat, pues muchos ya solamente generan documentos de archivo electrónicos. Algunos expedientes se conformarán por documentos de archivo en cualquiera de estos tipos documentales y soportes. ¿Quiénes participan para la conformación o creación de documentos de archivo? Los usuarios, que son nuestra razón de ser, sin ellos no existiríamos, no les daríamos este servicio de asistencia. Los titulares de la SIAP y todos los responsables de los procesos en la institución. Les comentaba, si no tenemos evidencias documentales, sería como entonces, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es tu función? ¿No? ¿Cómo estás participando aquí? Puede ser que sea algún control electrónico, pero finalmente es un documento de archivo. Dice, yo solamente llevo todo un seguimiento en un Excel, una sábana de mis usuarios. Sí, pero finalmente es un expediente de archivo, un documento de archivo. ¿Qué actividades vamos a realizar para conformar un expediente procedimental? Primero tenemos que identificar cuál es el asunto que corresponden a las competencias de mis funciones. Es decir, ¿yo qué hago? Doy asistencia médica. Bueno, ¿y qué servicios médicos proporciono? Entonces hay que ir identificando esas funciones. ¿Dónde las puedo identificar? Pues en los manuales de organización, los de procedimientos, en el estatuto, etc. Ya de hecho, yo creo que por su trayectoria todos ustedes tienen muy claro qué hace su institución de asistencia privada, ¿no? Hay que registrar esos documentos de archivo. ¿Dónde? En un inventario. ¿Qué elementos debo registrar? La fecha del documento, qué institución está emitiendo o de dónde estoy recibiendo documentos, cuál es el asunto del documento de archivo, quién lo remite, quién es el destinatario, dentro de mi institución, quién tiene que atender ese asunto, ¿es prioritario o tiene solamente es prioritario para atenderse o solamente es de conocimiento? Y esto hay que registrarlo en un inventario que se llama registro de correspondencia, donde vamos registrando tanto los oficios, que decimos oficios emitidos, oficios recibidos, y que estos oficios pueden tener anexos como informes, fotos, revistas, un convenio, una demanda, etc. Esta actividad del registro, casi siempre lo hacen las secretarias, las asistentes de dirección. Pero también puede ser que no haya una asistente de dirección y todos los que participan en la institución colaboran en recibir documentación.
Entonces, es importante que de forma coordinada registremos esa documentación porque con esto vamos a ir controlando el ingreso y la emisión de documentos. Ahora, una vez que registramos, hay que clasificarlos, es decir, categorizar los documentos de acuerdo a los asuntos que se traten. Desde aquí podemos decir, este oficio es de una actividad sustantiva, es algo asistencial. Este otro oficio es de una actividad administrativa, es la parte financiera, mantenimientos, contrataciones. Entonces, de aquí podemos ir identificando la relevancia del documento y a su vez para ya detectar qué expedientes vamos a ir aperturando. La siguiente actividad es aperturar el expediente. Entonces, en los tres primeros, primero nos llegó o emitimos el documento, identificamos cuáles son los asuntos, cuáles son sus elementos, clasificamos de acuerdo a sus funciones sustantivas o adjetivas y ahora sí, aperturamos el expediente. Para aperturar expediente podemos utilizar folders, podemos utilizar carpetas, podemos utilizar y ahora las carpetas electrónicas, pero hay que cuidar que ese expediente que vamos a aperturar sea por asunto o materia. No es válido que creemos un expediente que diga asuntos varios, asuntos pendientes, documentos recibidos o que estén por áreas de la institución. Hay que darles un nombre concreto. ¿Cuál es el asunto que vamos a encontrar en este expediente? ¿Qué documentos? La siguiente actividad es ordenar el expediente. Esta ordenación puede ser alfabética, numérica o alfanumérica. Alguien aquí comentó, yo le doy solamente el nombre del niño, de la niña, del estudiante, de la familia, del tutor, ¿no? Por nombre. Entonces ese sería alfabético. Puede ser combinado, que le demos un número de expediente más el nombre. Y para ya la ordenación, vamos a establecer nosotros el criterio. ¿Qué me conviene más? Cuando busco un expediente, ¿por el número o por la letra? ¿Sí? Para que con base a ese criterio, pues puedan localizar sus expedientes. Yo creo que sería, sobre todo por número, porque de hecho los lineamientos vienen cómo vamos a establecer ese código que sería el número del expediente. La otra actividad es elaborar un inventario documental en el cual vamos a registrar qué expedientes tenemos vigentes, cuáles son los que estamos tramitando. Necesitamos registrar si son alumnos, qué alumnos están. ¿Por qué? Porque de hecho podemos utilizar un Excel donde vamos registrando a Susana Diego, es una estudiante, cuándo ingresó, cuándo egresó y qué documentos podemos así hacer en esa sabanita de inventario, qué elementos contiene su expediente. Fotografías, comprobante de domicilio o documentos en grandes grupos, documentos de identificación, documentos médicos, no sé, más elementos, ¿no? Calificaciones, materias, etcétera. Que nos dé, a través de esa sabanita de datos, todo el seguimiento de nuestros usuarios. ¿Sí? Y a su vez, pues vamos a conocer cuántos expedientes tenemos aperturados, cuántos ya cerraron, cuántos necesitan que se envíen al archivo de concentración o cuáles ya puedo transferir para eliminación, etcétera, ¿no? Entonces, con ese control podemos visualizar, es como si estuviéramos en una pirámide y viéramos hacia abajo. Yo tengo expedientes de alumnos, de becarios, de familias, de tutores, ¿no? Vemos todo el panorama a nivel documental de lo que estamos conservando. Aquí me quiero regresar un poco en el tema de la clasificación, porque es importante que si ustedes conocen sus funciones, podemos categorizar estos documentos de acuerdo al asunto. Yo tomé aquí un ejemplo de una institución de asistencia, que sus funciones son estas tres. Prevención de enfermedades visuales, que de hecho son sus servicios, ¿no? Salud visual y rehabilitación a personas con discapacidad visual. Entonces, si llega un oficio a la institución donde yo quiero ser un nuevo paciente, pues entonces yo creo que ese documento se va a clasificar
tal vez aquí en rehabilitación a personas con discapacidad, o salud visual, ¿no? Salud visual. Va este asunto. O si ustedes van a lanzar una campaña para prevenir enfermedades visuales, lanzan el cartel, acuden a escuelas, acuden a hospitales, entonces toda la documentación que se va relacionando referente a esa campaña, pues la vamos a clasificar en prevención de enfermedades visuales. ¿Sí? Pero si es un tema donde estamos enviando a la Junta el informe financiero, pues habría que tener otra categoría donde vamos a agrupar ese expediente de acuerdo a la función de informes financieros, ¿sí? O rendición de cuentas. Entonces, desde aquí, desde esta clasificación es el proceso clave para poder agrupar los documentos e ir conformando expedientes, ya después a nivel particular por los asuntos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿esto fue claro? Algunos elementos para el registro de correspondencia que les puedo recomendar son el número de oficio, que es otra sabanita en Excel, donde vamos a registrar tanto documentación emitida como recibida. Si ustedes ya llevan alguno de estos campos, está súper bien, llevan su control de correspondencia. Si consideran que alguno de estos elementos hay que anexar, pueden modificar sus registros de correspondencia. Lo que les puedo sugerir son estos datos que son como obligatorios: el número de oficio, el asunto, quién remite, quién es el destinatario, el nivel de atención, es prioritario, solo es conocimiento, tiene un tiempo para atender, para resolver, etc. ¿Quién es el responsable del seguimiento? Les decía, el dueño del documento el dueño del proceso es el dueño del documento. Entonces aquí hay que decir, se entregó la demanda a Susana Diego porque ella lleva todo el juicio, ¿no? La gestión del juicio. Entonces, las áreas de correspondencia, de esta forma, no tendrían que tener copias de la demanda, porque la demanda original se tiene que enviar al responsable o al abogado, y en el control de correspondencia vamos a decir, la demanda se le entregó a Susana Diego el día 8 de marzo para seguimiento, ¿no? Entonces, con esto evitamos en las áreas de correspondencia estas carpetas donde dicen oficios de entrada, oficios de salida. También es importante mencionar cuántos anexos contiene, o si no los contiene. Tiene fotos, tiene CD, tiene PDF, o ahora con el tema de la correspondencia electrónica, podemos decir, se recibió por correo electrónico. Y mañana vamos a ver algunos ejemplos en las carpetas, perdón, en la siguiente sesión, de que cómo podemos ir clasificando nuestros correos electrónicos para mantener un orden. ¿Sí? Y mencionar aquí, entonces, en anexos, que la foto se recibió por correo y podemos hasta poner la referencia electrónica. Es importante que los expedientes tengan una portada, pero yo creo que eso ya lo veremos en la siguiente sesión, para no, ya estamos casi cerrando, y vamos como desagregando cada elemento, y si alguno también tiene alguna portada ya elaborada, que nos la pueda compartir, para que los compañeros que no tienen su portada aún establecida, pues puedan tomar algunas ideas de su carátula. Bueno, pues estamos ya casi por cerrar. ¿Alguien quiere aportar algo a esta sesión? Déjenme ver las preguntas. Ana María López dice, ¿qué documentos ameritan llevar un número de oficio y cuáles no? ¿Bajo qué criterio se decide esto? El número de oficio tiene que ver también con lo que veíamos del documento orgánico, las características. Porque cuando damos un número de oficio estamos señalando con siglas quién es el productor del documento. Aparte del encabezado, se me ocurre, aquí vi a alguien que nos puso una institución. Bueno, tendríamos, se me ocurre, las siglas de la institución, las siglas del área que está produciendo el documento, se me ocurre mi universidad, IPN, BI, vinculación,
el número de oficio que estamos emitiendo, puede ser un número consecutivo por año, 001, y diagonal, el año en gestión. Con eso estamos dándole la codificación orgánica de quién produce el documento. De hecho, también cuando ustedes reciben un oficio de la Junta de Asistencia, seguramente tienen JIP, diagonal, se me ocurre, ¿no? Capacitación, diagonal 001, diagonal 2022. Entonces, con esas siglas tenemos ya la estructura orgánica de quién está produciendo el documento. Por eso es importante, es como son elementos de control de la correspondencia. Es importante también que aparte de los números de oficio, pues tengan los encabezados, tengan las firmas, destinatario, remitente, sellos, ¿no? Que son los elementos que le dan legalidad al documento. Muy bien, puede volver a... dice, ya la tengo, gracias. Muy bien, la diapositiva. Les voy a compartir la diapositiva para que puedan visualizarla en el transcurso del día. Déjenme compartir enlace. De una vez se los paso. Está aquí, está en Canva. Si hay alguna situación de que no puedan accesar, me comentan la siguiente sesión y la descargo y se las comparto en PDF. Dice Julia, ¿puedes proporcionar estos criterios que debe tener la creación del número del expediente? Sobre todo si es una norma. Sí, claro, la siguiente sesión las vamos a visualizar elemento por elemento para que conozcan cómo surge o cómo lo marca el lineamiento. Bueno, con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nos vemos el día jueves. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta la siguiente sesión. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias, muchas gracias.